Hay un montón de trabajos, millones de trabajos que van a desaparecer. ¿Qué tan pronto? Ya está sucediendo. Él es Eric, economista de Stanford que vio venir la IA antes que casi nadie. Pasó 30 años midiendo lo que la tecnología le hace a los empleos y dice que acabamos de llegar a un punto de inflexión. Pero lo que pase después depende de lo que hagamos ahora mismo. Creo que va a ser incluso más grande de lo que la mayoría de la gente se imagina. La revolución industrial permitió que las máquinas aumentaran la fuerza muscular. Ahora estamos haciendo lo mismo con nuestra mente, con nuestro cerebro. Si la inteligencia se automatiza, ¿qué les queda a los humanos para ganar dinero? La próxima década, si jugamos bien nuestras cartas, será la mejor década en la historia de la humanidad, por mucho. O podría ser uno de los peores 10 años de la historia. ¿Qué puede hacer alguien como yo? Creo que lo que realmente necesitas hacer es... Acabas de publicar este estudio de tu laboratorio llamado Canarios en la mina de carbón, que muestra que la IA ya ha eliminado el 16% de los empleos de nivel inicial, pero solo para personas menores de 25 años. ¿Podemos hablar de eso? Claro, no es solo para personas menores de 25 años, también es específicamente en las ocupaciones más expuestas. Puedes clasificar todas las ocupaciones en la economía según si la IA puede afectarlas. Así que hicimos eso y analizamos las ocupaciones más expuestas, y ese es el número que acabas de mencionar. Alrededor de 16% menos empleo para los jóvenes de hasta 25 años. Pero también vale la pena señalar que en el otro extremo del espectro, las ocupaciones menos expuestas, como los asistentes de salud en el hogar, en realidad están creciendo en empleo. Además, para los trabajadores de mayor edad, el empleo también está creciendo. Y quizás lo más interesante, para las personas que usan la IA para potenciar lo que haz en lugar de automatizarlo, podríamos analizar el tipo de indicaciones que estamos utilizando. Esas personas también obtuvieron resultados significativamente mejores, así que no quiero suavizarlo. Las personas que usan la IA para automatizar sus trabajos en lugares como programación y centros de llamadas, que están muy expuestos, tuvieron disminuciones de empleo de 2 dígitos. Y desde que publicamos ese artículo, hemos seguido monitoreándolo y los efectos solo aumentan cada mes. ¿Cuáles son estos campos más expuestos? Así que la programación está obviamente justo en el centro. Centros de llamadas, partes de ventas, mercadotecnia. De hecho, encontramos que la forma más útil de hacerlo es ver las tareas en lugar de ocupaciones completas. Así que cada trabajo es un conjunto de tareas. Por ejemplo, Jeff Hinton, el famoso investigador de aprendizaje profundo, habló de que los radiólogos serían reemplazados. Pero, ¿sabes? Los radiólogos en realidad hacen 26 tareas distintas que hemos registrado. Una de ellas es leer imágenes médicas. Esa ya la están haciendo, ya sabes, las máquinas. Pero también a veces realizan exámenes físicos, revisan datos de laboratorio, coordinan la atención con otros médicos. Esas tareas no se ven tan afectadas por los LLMs. Si ves todas las ocupaciones en la economía, no hay ni una sola en la que los LLMs simplemente lo hagan todo y puedan hacer todo. En cada caso hay partes del trabajo en las que los LLMs pueden ayudar, redactar memorandos, ya sabes, hacer correos electrónicos, revisar resultados de laboratorio. Hay otras en las que los LLMs no pueden ayudar, ya sabes, no levantan una caja ni conducen un auto, al menos no todavía. Para esos campos más en peligro, ¿cuánto está haciendo la IA en términos de tareas? ¿Es como cerca del 80% o...? Bueno, ya sabes, esa es la otra cosa. Incluso dentro de las tareas varía bastante también. Así que en la programación ha pasado muy rápido con los agentes. Y como enseño mi curso en Stanford incluso el año pasado, todos los estudiantes hicieron proyectos y normalmente los presentaban al final de la clase, como presentaciones en PowerPoint. Este año, cada estudiante, cada proyecto, tienen que tener código funcionando, porque hayan sido programadores antes o no, ahora todos son programadores. Ahora todos son programadores. Ese es un buen mensaje para tus oyentes. Si usas herramientas como Replit, Cursor o Cloud Code, puedes tener una idea, la describes, y Cloud Code o Replit te ayudarán a crearla. Así que todos presentaron, de hecho, justo el viernes tuvimos nuestras presentaciones finales. 20 equipos lo presentaron. Así que ese es un ámbito en el que está haciendo mucho. Centros de llamadas. Hice un trabajo sobre centros de llamadas. Y cuando escribí eso hace un par de años, con Lindsay Raymond y Daniel Lee, descubrimos que los LLMs principalmente ayudaban a los agentes humanos a responder preguntas y que el humano siempre era quien tenía la conversación real con la persona que llamaba. Ahora estamos trabajando con la misma empresa y un gran porcentaje de las preguntas están siendo respondidas directamente por el agente de IA, mejor dicho. ¿Entonces están empleando a menos personas? No está claro en realidad. Eso es otra cosa realmente interesante, ya sabes, parece intuitivo que cuando la IA puede hacer una tarea necesitas menos personas, pero en realidad eso no siempre es cierto.
En algunos casos, como con los agricultores y otras categorías, sí ves una disminución en el empleo. Y mencioné que con los programadores vemos una disminución en el empleo. Pero en otros casos, cuando una persona se vuelve más productiva y la IA hace partes de su trabajo, eso en realidad lleva a las empresas a contratar a más personas como ellos. Y si me pongo un poco técnico, voy a explicar un poco de economía aquí. Por favor, sí. Entonces, la manera en que lo pienso es a través de lo que llamamos curvas de demanda, que es una curva descendente. Entonces, si comparas el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal, los precios más bajos llevan a una mayor cantidad. Todos tenemos la intuición de que si bajas el precio, más personas pueden comprar, pero la inclinación varía mucho y eso importa bastante. Si es muy inclinada, entonces un precio más bajo lleva solo a un pequeño aumento en la cantidad, así que terminas ganando menos dinero, pero a veces las curvas de demanda son muy planas. Los economistas llaman a eso una curva de demanda elástica, y entonces una pequeña disminución en el precio lleva a un gran aumento en la cantidad. Como cuando los motores a reacción hicieron que viajar en avión fuera más barato, eso no significó que gastáramos menos en viajes aéreos. Tú, yo y muchas otras personas volamos mucho más de lo que la gente volaba hace 50 años porque volar es mucho más barato de lo que solía ser, y terminas gastando más de lo que gastabas antes. Aproximadamente la mitad de la economía está en categorías donde el gasto disminuye a medida que baja el precio. Pero la parte más interesante es la mitad de la economía donde los precios más bajos llevan a un mayor gasto. Y ese es un mensaje realmente importante, creo yo, que a medida que la IA hace las cosas más eficientes, definitivamente está destruyendo empleos y eliminando ingresos en algunos lugares, pero también está creando oportunidades y muchos otros puestos. Esa parte de la creación es donde estoy enfocando mi energía. De eso trata mi curso en Stanford. Tengo una clase magistral que enseña a las personas cómo involucrarse en esa parte de la economía donde se crea. Mencioné algunos de los cambios en el empleo, un poco en la productividad, pero realmente aún no es un cambio dramático. Lo estamos observando cuidadosamente para ver si realmente empezará a despegar más. Y hay un contraste real. También creamos algo llamado el índice de IA de Stanford, que rastrea algunas de las capacidades básicas, como sabes, todas estas pruebas de referencia, como qué tan bien le va en un examen de matemáticas o leer un documento. Y en esas lo está haciendo muy bien. Así que las capacidades básicas están aumentando rápidamente, pero el impacto económico es bastante limitado en este momento. Creo que esa brecha entre las capacidades y lo que realmente está sucediendo es una gran oportunidad. En los próximos años, las empresas van a cerrar esa brecha. Por eso doy la clase magistral. También tengo una startup llamada Workhelix, donde estamos muy enfocados en enseñar a las empresas cómo usar esas increíbles capacidades para aumentar la productividad, las ganancias y las ventas. Todavía no está sucediendo tanto como debería, pero creo que en los próximos años veremos mucho más. Entonces, cuando dices que no está sucediendo, ¿eso significa que las empresas lo usan de una manera que crea, no sé, basura de IA o cosas que no pueden usar? ¿Por qué está pasando eso? Entonces, parte de eso es que, ya sabes, están creando basura de IA o la están usando en cosas que no son tan importantes. Estuve en una empresa donde hicieron un gran hackathon en el que todos estaban creando cosas y estaban muy emocionados. Ya sabes, el ganador fue una persona que usó modelos grandes de lenguaje para hacer menús de almuerzo. Y yo pensé, eso es algo divertido, pero realmente ese es el valor central de su empresa, tener mejores menús de almuerzo. Así que necesitan conectarlo con problemas reales de negocio. Y toma un tiempo descubrir cuáles son esas oportunidades y luego ejecutarlas bien. Ahora, para ser justos, esto sucede cada vez que hay una nueva tecnología poderosa. Por ejemplo, en mi trabajo de doctorado, estudié cómo la electricidad se implementó hace 100 años en las fábricas estadounidenses. Aunque no lo creas, pasaron unos 30 años desde que se introdujeron los motores eléctricos en las fábricas estadounidenses hasta que se vieron, ya sabes, aumentos significativos en la productividad. Personas como Paul David revisaron los registros de producción. Ahora, 30 años, eso es una locura. Es una locura, pero es cierto. Eso es lo que muestran los datos. ¿Cuánto tiempo nos tomará con la inteligencia artificial? Va a ser mucho más rápido. Pero no va a ser de la noche a la mañana. Hace como 10 días estuve visitando DeepMind en Londres. Y me estaban diciendo como, oh Dios mío, sabes, dentro de los próximos, ya sabes, 18 a 24 meses vamos a tener todas estas capacidades. Y les creo, no lo sé. Quiero decir, ellos son los expertos en las capacidades. Pero yo digo que va a tomar mucho más tiempo para que eso se traduzca en valor para el negocio, porque necesitas cambiar tus procesos empresariales, necesitas volver a capacitar a tu fuerza laboral. A veces necesitas inventar nuevos productos y servicios, toma tiempo. Estoy seguro de que no van a ser 30 años como fue con la electricidad o, ya sabes, 50 años con la máquina de vapor. Quiero decir, algunas de estas tecnologías anteriores tomaron mucho tiempo. Esta vez, creo que va a ser, ya sabes, más como de 3 a 5 años. Creo que ya estamos viendo algunas señales de que está empezando a aparecer.
De hecho, hice una apuesta con uno de mis amigos economistas, Bob Gordon, pero él es algo escéptico respecto a la IA, y él dijo, mira, la IA está sobrevalorada. Y yo le dije que pienso lo contrario. Creo que la IA, aunque no lo creas, no está generando tanta expectación como debería. Creo que va a ser incluso más grande de lo que la mayoría de la gente se imagina. Así que hicimos una apuesta amistosa de que para finales de la década de 2020, para el año 2030, de hecho, hicimos esta apuesta al inicio de la década de 2020, la productividad va a ser significativamente mayor de lo que predice la Oficina de Estadísticas Laborales. Así que creo que las estadísticas oficiales del gobierno están subestimando mucho lo que va a suceder. Y eso va a ser una gran noticia. Si logramos esta mayor productividad, va a ayudar con el déficit presupuestario, va a ayudar con la pobreza, va a ayudarnos con la atención médica. Vamos a tener mucha más riqueza de la que tendríamos de otra manera. Ya llevo un poco de ventaja en esa apuesta, y creo que lo mejor va a suceder en los próximos 3 o 4 años. Y tienes este informe con ADP que dice que los empleados del sector privado agregaron 122,000 nuevos empleos en mayo. ¿Qué tipo de empleos son? ¿Están relacionados con la inteligencia artificial? Para las personas que están viendo y dicen, ok, soy muy técnica, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Hay algún dato que demuestre que necesitas convertirte en una persona generalista o en una emprendedora en tu ámbito laboral? Porque estamos hablando de esto, pero ¿hay algo que lo esté demostrando? Sabes, de generalista a especialista es una forma de verlo. De hecho, yo tengo una manera diferente de pensar al respecto. Así que cuando lo veo, pienso que casi cualquier proyecto se puede dividir en 3 partes. Está definir la pregunta, está ejecutarla una vez que la tienes definida, y luego está evaluarla. ¿Realmente te dio lo que querías? ¿Cómo necesitas cambiar las cosas? Y a lo largo de la mayor parte de la historia, ¿sabes? La gente hacía las 3 partes. No había nadie más, ¿verdad? Pero ahora los agentes de IA se están volviendo realmente buenos en esa parte del medio, ejecutar, una vez que ya lo tienes definido. Así que espero que todos tus oyentes estén, ya sabes, experimentando con Cloud Code o estas otras herramientas. Y verán que una vez que haces la pregunta correcta, estas herramientas harán el trabajo y generarán software. Así que en un futuro cercano, y hoy ya está sucediendo para la gente en Workhelix y muchos de nuestros clientes, la mayoría de las personas, su trabajo será gestionar agentes, no solo un agente, sino toda una flota de agentes. Cada persona será como el director general de un montón de agentes. Y su trabajo estará en la primera y la tercera parte, es decir, hacer las preguntas correctas y evaluar, que es mucho de lo que hace un director general, ¿verdad? Y si puedes pensar, ok, ¿cuál es la pregunta correcta? Como los empleados de tiempo completo, ¿cuáles son los problemas que realmente necesitan resolverse? Eso agrega mucho valor. Y luego, una vez que puedes definirlo, ahora el agente lo hace. Pero seamos realistas, estos agentes a veces alucinan, cometen errores. O lo que suele pasar es que, ya sabes, crees que hiciste la pregunta correcta y el agente lo hace, y luego miras atrás y dices, supongo que hiciste lo que literalmente pedí, pero en realidad no era lo que quería decir. Y luego iteras y regresas y cambias la pregunta. Así que esa es la parte de evaluación. Ese es el futuro del trabajo, creo yo, es aprender a hacer preguntas, evaluar y dejar que los agentes hagan gran parte de la ejecución. Y creo que se puede aprender, creo que se puede enseñar. Creo que es una habilidad que cada vez más personas van a tener que tener. Sí. ¿Cómo aprendes eso? ¿Simplemente empiezas a desplegar agentes para tu trabajo? Es una muy buena forma, así que todos deberían empezar a usar agentes si no lo han hecho ya. Pero, ya sabes, cuando enseño en Stanford, hacemos muchas cosas con el método socrático. Mis estudiantes no lo disfrutan mucho cuando los llamo al azar, pero les pido que piensen rápido y definan el problema. Ellos hacen tarea y tienen que averiguar cómo delimitar algo, así que no es solo, está bien, déjame escribirte el problema y tú solo sigues los pasos, como si fuera un recetario. Esa es la forma antigua de aprender. La nueva forma de aprender es darles un conjunto de problemas mucho menos estructurados y ellos tienen que averiguar, está bien, ¿cuál es la pregunta central aquí? Y como cualquier cosa, mientras más practicas, mejor lo haces y puedes llegar a ser bastante bueno. El arte de entender el problema y de comprender cuál respuesta es la correcta. Exactamente, y eso requiere una combinación especial de habilidades, ¿sabes? Así que creo que si solo tienes habilidades técnicas, te va a faltar entender el problema. Si solo tienes, ya sabes, habilidades sociales o conocimiento del área, puede que no entiendas dónde la tecnología puede ayudar. Pero si combinas ambas, ahí es donde realmente aportas el mayor valor. Así que básicamente te conviertes en una generalista, ¿verdad? Porque también... Un generalista especial, sí. También tienes que tener este conocimiento académico, porque si no, ¿cómo sabes si esta es la respuesta correcta o incorrecta? Creo que sí. O sea, ya sabes, algunas personas, ya sabes, tienen esta idea de que hay rigor en un extremo, teoría en un extremo, y hay relevancia o practicidad en el otro extremo. Pero yo no lo veo así. Yo pienso que estos dos son muy sinérgicos. Y si puedes combinar el rigor con la relevancia, ese es el lema del MIT donde solía trabajar, mens et manus en latín, mente y mano. Ahí es donde obtienes el mayor valor al combinar esas dos cosas.
Muchas personas sueñan con ir a Stanford, pero tal vez tienen, no sé, 12 años. Yo tenía ese sueño cuando era niña. ¿Crees que seguirá siendo un sueño válido dentro de 10 años por lo que estás viendo? Eso espero, no tengo trabajo ahí. Por lo que dices, ¿qué tan relevante es la educación? Está cambiando, honestamente está cambiando bastante. Y creo que, ya sabes, los tipos de cursos donde solo te enseñan como si fuera un recetario, así es como inviertes una matriz. Este es el proceso paso a paso para, ya sabes, para hacer lo que sea. Creo que esos van a desaparecer. Se vuelven menos valiosos porque las herramientas de IA los harán. Voy a mencionar algunos trabajos, trabajos bien pagados. ¿Les dirías a las personas que pasen años preparándose para ellos o no? Ingeniera de software junior que gana 95,000 al año. No, desafortunadamente ese es uno que está muy en la mira de ser reemplazado porque especialmente mencionaste la parte de junior. Lo vemos en los datos, están desapareciendo. Si hubieras dicho senior sería mucho más positivo. ¿A dónde se van cuando están desapareciendo? ¿Qué les pasa? ¿Te refieres a los trabajos o a las personas? Personas. Necesitan encontrar otra cosa que hacer. Así que una de las cosas que hacen es aprender a hacer más cosas de nivel superior. Entonces, yo estaba trabajando con Infosys, una de las grandes empresas, y dijeron que en realidad están contratando a tantos empleados junior como antes. Pero en lugar de hacer que realicen el tipo de trabajo rutinario que los LLMs y los agentes pueden hacer, en realidad los están haciendo pasar mucho más tiempo capacitándose y aprendiendo sobre los aspectos generales de la gestión de proyectos. Antes solían aprender eso como por ósmosis, simplemente estando cerca y esperando que se les pegara. Ahora se los enseñan explícitamente, a veces usando la inteligencia artificial como herramienta. Así que, ya sabes, es una mentalidad diferente. La mayoría de las empresas, para ser sincero, no son tan visionarias y creo que van a salir perjudicadas porque, ya sabes, tenían como esta pirámide. La mayoría de las empresas tenían esta pirámide como, ya sabes, un bufete de abogados, ingenieros de software. Tenemos un montón de personas junior y luego algunos de ellos van subiendo y se convierten en mandos intermedios y altos. Ahora, si eliminas la base de la pirámide, se convierte en un diamante. Entonces, ¿de dónde van a salir esos juniors, esos mandos intermedios? ¿Y de dónde van a salir las personas senior? Y demasiadas empresas están siendo muy cortoplacistas con eso. Creo que Infosys lo está haciendo bien y diciendo, ya sabes, todavía vamos a contratar a esos porque necesitamos personas con más criterio y experiencia. Y esa es la pregunta que mucha gente se está haciendo estos días. ¿Cómo me vuelvo senior si no hay un puesto donde pueda ser junior al menos por unos meses? Te voy a decir algo, es un problema social. Creo que es un poco como el dilema del prisionero o un problema de coordinación, como lo llaman los economistas, porque para cada empresa, individualmente, tal vez sea conveniente ahorrar el costo y no contratar a personas junior. Pero como sociedad, necesitamos que esas personas tengan trabajo y aprendan las habilidades. Así que necesitamos, sabes, me alegra que Infosys lo esté haciendo por su cuenta, pero también necesitamos encontrar algunas soluciones sociales. Sabes, para mí creo que parte de eso es la inversión pública en educación y capacitación. Gerente de marketing de nivel medio, 115,000. Lo siento, esa es otra en la que realmente no veo mucho valor. Vemos que muchos LLMs pueden hacer eso. Ahora, para ser justos, en cada uno de estos trabajos hay partes que son más inmunes. Ya sabes, parte de la gestión de proyectos, la parte de buen gusto, pero la parte central del trabajo está justo en la mira. Bien, asistente legal. Dios mío, es aún peor. Vaya lista. Mira, no quiero suavizarlo. Mi trabajo no es venir aquí a contar una historia optimista. Hay un montón de trabajos, millones de trabajos que van a desaparecer. ¿Qué tan pronto? Ya está pasando según nuestros datos de referencia. Mira, eso, de nuevo, es solo la mitad de la historia. La historia más grande es todos los nuevos trabajos que se están creando. La tecnología siempre ha estado destruyendo empleos, siempre ha estado creando empleos. Y ya sabes, mientras tenemos esta destrucción de empleos por un lado, se están creando nuevos empleos. Y ninguna sociedad ha tenido éxito tratando de aferrarse a los trabajos antiguos, ya sabes, los mineros de carbón o cualquiera de los que a veces se mencionan, o estos trabajos que acabas de mencionar. Cada sociedad ha tenido éxito al apostar por el dinamismo, la reeducación, la capacitación y al adoptar ese tipo de flexibilidad. Existe un verdadero instinto entre los políticos, los líderes sindicales y a veces los trabajadores de intentar, ya sabes, simplemente congelar la antigua forma de hacer las cosas. Eso no ha funcionado para un país, no funcionaría para una empresa, no funciona a nivel individual. Es solo que la velocidad a la que está sucediendo hoy en día es mucho, mucho más rápida. Totalmente justo. Y no tenemos los recursos ni la inversión necesarios para ayudar con la transición. Sí, todavía lo estamos resolviendo. No, quiero decir, mira, ya hemos visto esta película antes, desafortunadamente, con la globalización y el libre comercio.
Y tengo que confesar que, como economista, soy una de las personas que dijo, oye, el libre comercio es genial, va a hacer que el pastel sea más grande. Sí, habrá algunas disrupciones. Habrá ganadores y perdedores, pero con un pastel más grande básicamente podemos hacer que todos estén mejor. Bueno, hicimos la primera parte. Hicimos el libre comercio, pero no hicimos la segunda parte, donde ayudamos a las personas que resultaron afectadas. Y ahora hay una gran reacción, como una ola gigante de antiglobalización contra el libre comercio. Los aranceles están en su punto más alto en casi un siglo. Desde la perspectiva de un economista, es una catástrofe, pero de alguna manera nosotros mismos lo provocamos por no ser lo suficientemente cuidadosos al señalar que es necesario compensar y capacitar a las personas. Si simplemente desatas toda esta disrupción sin un plan para gestionar la transición, vas a tener una reacción negativa. Y lo que está pasando con la inteligencia artificial creo que es 10 veces más grande. Y ya estamos viendo una reacción negativa. Insto a mis amigos en la industria tecnológica, a los líderes políticos, a que trabajen en, ya saben, suavizar esa transición. No pueden ignorarlo. Totalmente. Terminemos con un radiólogo, supongo 350,000. ¿Radiólogo? Bien, este es bueno. Me encantan los radiólogos porque esta es una historia muy icónica. ¿Sabes? Jeff Hinton allá por 2017 vio lo que el aprendizaje profundo podía hacer, leer imágenes médicas. Y es famoso por haber dicho, es uno de los tipos más inteligentes. Quiero darle crédito, pero en esta se equivocó mucho. Dijo famosamente, ya saben, deberíamos dejar de contratar radiólogos. Se acabó para ellos. La IA puede hacer eso. Sin embargo, ahora tenemos más radiólogos que nunca. Casi hay una escasez de radiólogos. Les pagan bien. ¿Por qué es eso? Bueno, son un par de cosas. Primero, leer imágenes médicas es solo una parte del trabajo de un radiólogo. Tienen estas otras 25 tareas que realizan. Y entonces, cuando haces una parte más eficiente, en realidad aumenta la demanda de las otras partes. Y la parte relacionada con esto es que la elasticidad de la demanda de imágenes médicas es muy alta. Lo que eso significa es que a medida que lo haces más eficiente, en realidad tienes más demanda. Por ejemplo, si me duele un poco el hombro y me cuesta $2,000 hacerme una resonancia magnética, digo, no lo voy a hacer. Si cuesta $200, sí voy a que me revisen. Y entonces, lo que hemos visto es que hacer las cosas más eficientes llevó a una mayor demanda, y hay muchas personas que podrían beneficiarse de más atención médica. Así que creo que esa es una de las áreas donde, en general, vamos a tener crecimiento en la atención médica. La inteligencia artificial la va a hacer más eficiente. Pero eso no necesariamente significa que gastaremos menos. Vamos a gastar más. Y, ¿sabes? En realidad creo que eso es una buena noticia porque significa que más personas van a recibir ayuda. Y vamos a tener, ya sabes, tal vez el doble de gasto, pero 4 veces más curaciones, 4 veces más beneficios. Así que es un buen trabajo. Creo que ha sido un buen trabajo. Sí. Y probablemente lo será por un tiempo. Irónicamente, creo que muchas de las humanidades se han vuelto más valiosas. Filosofía, incluso apreciación del arte. ¿Sabes? En un mundo futuro donde tengamos abundancia, y no sé con certeza si llegaremos ahí, pero si lo hacemos, entonces ya sabes, aprender a apreciar el arte y la música. Dijiste antes que eras cantante. Sí. ¿Vas a cantar un poco para nosotros? Tal vez. Sabes, en realidad eso es algo genial que las universidades hagan. Y entonces es como, ya sabes, es una visión un poco contraria, pero creo que una de las cosas que las universidades deberían considerar es volver a ser como eran hace unos cientos de años. Sabes, muchas universidades realmente comenzaron siendo, ya sabes, artes liberales, filosofía, religión, arte, música e historia. Creo que esas cosas siempre van a ser importantes. Eso tiene todo el sentido. Básicamente, eso es desarrollar el gusto. Desarrollar el gusto. Exactamente. Y ya sabes, la mayoría de las veces tomé cursos de matemáticas muy ñoños, pero me alegra mucho haber tomado algunos cursos de apreciación musical. Y honestamente, ahora puedo escuchar la música de manera diferente. Literalmente escuchas cosas que no habrías notado antes de tomar el curso. Y puedes saborear cosas. Si vas a una cata de vinos aquí en Napa, ya sabes, puedes aprender a reconocer nuevos tipos de sabores. Puedes ver cosas en el arte que antes no veías. Es como abrir los ojos. Bien, ahora hablemos de esta revolución de la IA como economista, ¿verdad? Has estudiado todas las revoluciones anteriores. Y hemos tenido la más reciente, más o menos reciente, la revolución industrial. No sucedió tan rápido, excepto recientemente. Estás tomando una perspectiva a largo plazo. Me gusta cómo llamaste a la revolución industrial algo reciente, sí. Bueno, es una de las... En el panorama general y en términos de impacto. Así que creo que de la que podemos hablar cuando tratamos de comparar con la IA es la revolución industrial. Es una mejor comparación, sí. Pero eso ocurrió mucho más despacio. Exactamente. Aparte de la velocidad, ¿qué más es diferente esta vez? Bueno, lo principal, ya sabes, Andy McAfee y yo escribimos este libro llamado La Segunda Era de las Máquinas, que todos deberían salir a comprar y leer.
La segunda era de las máquinas explica todo esto, y la idea básica es que la revolución industrial fue esta primera transición asombrosa en nuestro mundo. Hasta entonces, la mayoría de las personas apenas veían mejorar su nivel de vida. Sus padres, abuelos, bisabuelos, todos vivían cerca de la pobreza. Así era la vida. Y ya sabes, la familia promedio no cambiaba. Con la revolución industrial, empezamos a ver que el crecimiento económico se disparó. Bueno, ahora somos entre 30 y 50 veces más ricos que nuestros antepasados de hace un par de cientos de años. Y la razón de eso es que la revolución industrial permitió que las máquinas aumentaran la fuerza muscular. Así que en lugar de que los humanos o las vacas proporcionaran fuerza muscular, tenías motores de vapor, y eso desató una increíble explosión de crecimiento en la productividad, un par de % por año, lo cual puede no sonar como mucho, pero cuando lo acumulas es, como dije, de 30 a 50 veces más rico. Eso fue como una singularidad, la primera singularidad donde pasamos de un crecimiento estancado a un crecimiento mucho más rápido. La era actual es lo que llamamos la segunda era de las máquinas, porque ahora estamos haciendo lo mismo con nuestros cerebros, nuestras mentes. Los estamos potenciando. Y en mi opinión, eso va a ser al menos igual de grande. Va a ser más grande, va a ser más rápido, va a afectar a una parte mucho mayor de la economía. La mayoría de los trabajadores en Estados Unidos y otras economías avanzadas están haciendo trabajo cognitivo. Como sabes, la mayor parte de tu trabajo no es levantar cajas, es, ya sabes, comunicar ideas, el mío también. E incluso, ya sabes, incluso las personas que hacen mucho trabajo físico, normalmente también están haciendo mucho trabajo cognitivo. Así que la IA va a ser incluso más grande que la revolución industrial, claramente está ocurriendo mucho más rápido. Y esa es la buena noticia. La mala noticia es que, como decíamos antes, realmente no estamos preparados para el tamaño de esta ola gigante de cambio. Así que la gente gana dinero hoy en día porque tiene este recurso escaso, que es la inteligencia. Si la inteligencia se automatiza, ¿qué les queda a los humanos para ganar dinero? Dios mío, esa es la pregunta del $1.000.000.000. Y no creo que haya una respuesta clara, pero tienes toda la razón. Personas como yo, de alguna manera, valoro la inteligencia porque, ya sabes, me ha ayudado a ganar mucho dinero y de ahí obtengo mi estatus. Pero la IA va a tener inteligencia bajo demanda. Así que una cosa que va a ser más valiosa es la iniciativa o la capacidad de actuar por cuenta propia. Lo que mi clase de graduación, mis estudiantes recordarán que dije, creo que cada vez que escuchen las palabras IA, deberían pensar en amplificar la intención, no en inteligencia artificial, porque lo que hace es tomar tu capacidad de actuar, tu intención, y la amplifica. Si no tienes ninguna, no hace mucho por ti, pero si tienes un plan, esto puede amplificarlo totalmente. Así que las personas en el futuro serán aquellas con mucha capacidad de actuar. La segunda cosa que creo que será cada vez más importante es la conexión humana. Sabes, cuando la inteligencia artificial pudo derrotar a los humanos en el ajedrez, eso no significó el fin del ajedrez para los humanos. Hoy en día, la gente juega ajedrez más que antes. Mi hijo, Sander, le gusta jugar ajedrez. Y le pregunté, ¿juegas contra máquinas o contra humanos? Él dijo, bueno, contra humanos, por supuesto. No es divertido jugar contra máquinas. Y, sabes, anoche hubo un partido de los Knicks de baloncesto que millones de personas vieron. No creo que hubiera sido ni de cerca tan divertido si hubiera sido un montón de máquinas jugando entre sí. Así que en el futuro vamos a valorar las cosas que estén certificadas como humanas, que sean, ya sabes, auténticas, creadas por personas reales. Creo que esa es otra área importante. Una tercera área que, al menos por un tiempo, será valiosa es el trabajo físico. Quiero decir, la IA se está volviendo muy buena en el trabajo cognitivo. Y si eres plomero, carpintero, si tienes, ya sabes, habilidades particulares, eso resulta ser algo que a las máquinas les cuesta más hacer. Dicho eso, creo que esa ventana se está cerrando. Y luego, la cuarta categoría yo diría que es todo lo que no se me ha ocurrido. Cada vez en la historia que hemos tratado de imaginar lo que nos depara el futuro, siempre lo hemos subestimado mucho. Si tú y yo estuviéramos teniendo esta conversación hace 200 años, diríamos algo como, bueno, todos los agricultores, ya sabes, van a desaparecer. El 90% de las personas son agricultores. Estoy bastante seguro de que no se nos habría ocurrido, ya sabes, podcaster o todos los otros trabajos que existen hoy en día, y habrá nuevos que serán inventados y creados, y no necesariamente es mi trabajo inventarlos. ¿Sabes de quién es ese trabajo? Es de tus espectadores, es de los emprendedores, y aquí en Silicon Valley la gente está constantemente probando nuevas ideas. Muchas de ellas son realmente tontas, honestamente, y algunas de las ideas realmente tontas resultan ser brillantes después. Resulta que, oh Dios mío, centros de datos en el espacio. Bueno, tal vez eso pueda funcionar, no lo sé, así que tenemos un ecosistema aquí. Esta mañana desayuné con una inversionista de capital de riesgo y ella me decía que, ya sabes, todas sus ganancias provienen solo de como el 5 o 10% de sus inversiones o menos.
Y las otras, ya sabes, no funcionan. Y gracias a Dios tenemos un ecosistema donde personas como ella están dispuestas a tomar esos riesgos y los emprendedores están dispuestos a tomar esos riesgos y prueban cosas. ¿Y Estados Unidos lidera este tipo de innovación en el mundo de inventar cosas nuevas? Y estoy ansioso por ver qué inventan después. Sí, siempre somos buenos para inventar cosas nuevas, nuevos obstáculos y cosas por resolver. Esa es la definición de ser humano. Sí, ese es nuestro superpoder. Sabes, sé que antes tuviste a Reid Hoffman aquí y él me dijo algo muy valioso cuando le hiciste esta pregunta sobre qué harán los humanos. Y él dijo, el superpoder humano es la improvisación. Y sabes, si defines el problema muy bien, la máquina puede hacerlo. Pero si surge algo inesperado, entonces el humano averigua cómo hacerlo. De hecho, si tienes tiempo, él me contó este pequeño ejemplo gracioso que realmente me lo dejó muy claro. Él dijo, imagina que una persona común de mi clase tuviera que jugar ajedrez contra la mejor computadora de ajedrez del mundo y la partida fuera dentro de 30 días. Y ya sabes, quien gane, genial, pero el que pierda muere. Él dijo que no estaba seguro, pero pensaba que había una buena posibilidad de que el humano ganara. No porque el humano pudiera jugar ajedrez mejor, pero seamos honestos, si para ese humano fuera cuestión de vida o muerte, probablemente encontraría alguna manera de inutilizar la computadora. Algo, sí. Sabes, tal vez habría un virus ahí, sabes, tal vez caería un rayo ese día, sabes algo, se derramaría agua donde no debe, y simplemente encontrarían la forma de arreglarlo. Totalmente. Y encontrarían la manera de ganar, y eso es lo que los humanos saben hacer bien. ¿Cómo ves la distribución de recursos cuando no son las empresas las que contratan a los humanos? ¿Qué es entonces? Estoy muy preocupado por esto. Sabes, me escuchaste decir antes que soy optimista sobre el crecimiento y que creo que vamos a tener un mayor crecimiento de la productividad, mucha más creación de riqueza. Me preocupa que eso vaya a estar muy concentrado, más concentrado de lo que está ahora. No es inevitable, tenemos opciones de aquí en adelante. Y una de las cosas en las que quiero que la gente piense es en qué tipo de valores tenemos y qué tipo de futuro queremos crear. Me gustaría ver un mundo donde no solo tengamos prosperidad, sino prosperidad compartida. Pero un escenario que me preocupa es que la inteligencia artificial automatice mucho trabajo, muchos empleos, y que la gente sea emprendedora. Pero si se concentra demasiado solo en unas pocas empresas o en una gran entidad gubernamental, entonces toda la riqueza y el poder se concentran. Y necesitamos, ya sabes, prepararnos para un futuro donde muchas personas puedan participar y donde todos tengan algo en juego en la sociedad. No creo que ninguno de esos caminos sea inevitable, pero sí me preocupa que ahora mismo vamos un poco encaminados hacia esa creciente concentración de riqueza económica y, por lo tanto, de poder político. Y necesitamos ser conscientes de eso. ¿Qué puede hacer alguien como yo? O alguien que no tiene un podcast. O sea, ¿cómo pueden asegurarse de participar comprando acciones? Bueno, literalmente una de las razones por las que creo que, las acciones es un poco, pero creo que lo que realmente necesitas hacer es crear valor. Y por eso creé la Masterclass. Eso es lo que enseño en mi clase en Stanford. Es cómo puedes usar la IA para crear nuevos bienes y servicios. No ser alguien que solo sigue reglas y hace cosas porque sí, porque si haces eso, una máquina te va a reemplazar. Pero, ¿cómo puedes ser de esas personas que hacen las preguntas correctas? ¿Cómo puedes usar la IA para crear nuevos productos y servicios? Y en un mundo donde hay más emprendimiento y creación de valor, entonces creo que seguimos teniendo el poder económico ampliamente distribuido. Pero si todos solo siguen instrucciones, entonces vamos a tener esa concentración de riqueza. Así que esa es la cuestión número 1. Otra cosa, mira, creo que sí tenemos que considerar, ya sabes, diferentes tipos de redistribución. No es mi primera opción, pero necesitamos tenerlo como un plan de respaldo. Que si tenemos mucha concentración de riqueza, entonces necesitamos tener cosas como ingreso básico universal y, ya sabes, impuestos progresivos sobre la renta, impuestos a la riqueza. Sé que muchos de mis amigos de Silicon Valley me van a gritar por eso, pero creo que no quieres que toda la riqueza y el poder estén demasiado concentrados. No le conviene a nadie, ni siquiera a los multimillonarios. La gente irá tras ellos con horcas. Y por eso queremos tener un mundo donde todos puedan participar. Y al final, la gente crea más valor. Sabes, he visitado algunos de estos, ya sabes, países en desarrollo o partes de América Latina, donde la gente adinerada vive en comunidades cerradas con muros y tienen como ametralladoras y, ya sabes, tienen sus propias escuelas, sus propios doctores y fuerzas policiales privadas. No es divertido para nadie. Tenía una amiga, ella vivía en Brasil y decía que ella y todos sus amigos ricos estaban en prisión. Le dije, ¿cómo que no estás en prisión? Ella dijo, no, estamos en una prisión creada por nosotros mismos. Vivo detrás de estos muros y cuando salgo tengo guardias a cada lado porque simplemente la sociedad no es segura para mí. Totalmente. Totalmente. Y no creo que nadie quiera vivir en un mundo así.
Sí, es interesante. Cuando hablamos de este problema, parece que depende de esas grandes corporaciones, de los gobiernos y también a nivel individual. Sí, podrías convertirte en emprendedora, pero no es como si todas fueran emprendedoras, ¿verdad? Déjame contradecirte un poco en eso. Honestamente, creo que muchas más personas podrían ser emprendedoras de lo que son ahora. Sabes, hace unos cientos de años la mayoría de la gente trabajaba por su cuenta en el campo, tenían su propio negocio. Y luego creamos estas sociedades con grandes corporaciones donde la gente se volvió como engranajes y, ya sabes, se generó mucha riqueza. Pero creo que potencialmente, y no estoy seguro, podríamos intentar regresar a un mundo donde muchos de nosotros, nuestra iniciativa, nuestra autonomía, se volviera más importante. Y sabes, realmente creo que usar estas herramientas, como mostramos en la masterclass, es exactamente lo que quieres hacer, es descubrir cómo hacerlo. Creo que casi todos tienen algún área donde ven problemas que otras personas no ven, donde entienden algunas necesidades y oportunidades. Y sabes, puedes simplemente tomar una tarde de sábado y hacer una lluvia de ideas con una hoja de papel o con uno de los LLMs, ayudándote con todos los tipos de cosas que podrías crear y probar algunas de ellas. Y lo interesante es que es tan barato intentarlo. Si no funciona, entonces intentas otra cosa. Y para la mayoría la verdad es que es bastante divertido. Creo que es más divertido crear cosas nuevas que solo seguir instrucciones. Así que probablemente animaría a todos tus oyentes a que al menos lo intenten. Sí, eso tiene todo el sentido. De hecho, ese es el propósito de este canal, sinceramente, inspirar a las personas a... Sí, lo estás haciendo. Y necesitamos más personas como tú. Necesitamos que más personas que escuchan este programa lo intenten y hagan que funcione. Y no solo será bueno para ellos, también será bueno para todos. Si quieres más conversaciones como esta con personas que pueden ver hacia dónde va la economía antes que el resto de nosotros y lo que realmente harían al respecto, suscríbete a Silicon Valley Girl para más contenido. ¿Y qué hay de todo el concepto? Porque yo estudié economía y... ya sabes, todos estudiamos economías de mercado. ¿Crees que vamos a cambiar a esta nueva economía de IA donde el dinero pierde valor cuando piensas en esto como en 10 años? ¿Qué crees que va a pasar? Podría ser diferente, ¿sabes? Necesitamos un economista que pueda pensar en cómo será la economía del futuro. Yo estoy tratando de ayudar a desempeñar ese papel. ¿Sabes? Adam Smith ayudó a definir la economía de mercado y John Maynard Keynes la ayudó a actualizar a principios del siglo XX. Creo que para el siglo XXI vamos a necesitar algunas nuevas reglas económicas para entenderlo. La inteligencia artificial, los agentes de IA vamos a tener miles de millones o billones de ellos. Mucho trabajo rutinario se va a hacer automáticamente. Las cosas que funcionaban en la antigua economía de mercado no necesariamente funcionarán en el futuro. Una forma en la que lo pienso, como aprendí en mi programa de doctorado, es que puedes ver el mercado como un gran procesador de información. Toma toda esta información sobre precios y cantidades, la agrega y asigna los recursos. También puedes pensar en una organización, como una gran empresa, como un procesador de información. Ambos son procesadores de información basados en tecnología del siglo XX. Ahora vamos a tener procesos de información 1.000.000 de veces más poderosos procesando inteligencia artificial. Sería un milagro que esas dos instituciones simplemente se quedaran como están. Estoy bastante seguro de que van a cambiar. Exactamente cómo, no estoy seguro. Preguntaste sobre el dinero en particular. Creo que es muy probable que tengamos un mundo donde nuestras necesidades básicas, ya sabes, la base de la pirámide de Maslow, estarán cubiertas. Y podremos, así como me diste un poco de agua aquí gratis, no me la cobraste, gracias. Sabes, así será para la mayoría de los bienes y servicios. Será como, ¿por qué cobrarías por algo que los robots pueden hacer gratis? Ahora todavía habrá cosas que sean escasas. Una cosa obvia es el estatus porque es algo de suma cero. Es como una jerarquía... Ya sabes, o habrá algunas cosas físicas como ya sabes, quiero ir al lado lejano de Plutón o algo así. Eso todavía sería caro. Pero muchas de las necesidades básicas estarán cubiertas, y entonces tendremos que averiguar, ya sabes, cómo será la economía, cuáles son nuestras nuevas jerarquías de estatus. Algunas personas, ya sabes, obtendrán estatus por ser grandes emprendedores. Otros lo obtendrán por recibir muchas citas en la literatura académica. Algunos serán grandes snowboarders o jugadores de videojuegos o, ya sabes, estrellas de cine. Habrá muchas formas diferentes de obtener estatus. Y creo que, para bien o para mal, los humanos estamos de alguna manera programados para eso. Y el verdadero trabajo de la economía futura es dirigir toda esa competencia por estatus hacia algo productivo. Ya sabes, ser como Einstein o como Pasteur y curar algunas enfermedades, en lugar de buscar un estatus de suma cero que realmente no ayuda a nadie. Totalmente. ¿Crees que el PIB se va a disparar en 5 años? Depende de cómo lo midas. El PIB tradicional cada vez es una peor medida de lo que realmente está pasando. Sí creo que el bienestar y la productividad se van a disparar y probablemente el PIB convencional capture una gran parte de eso.
Pero el asunto es que el PIB mide todas las cosas que se compran y venden en la economía, así que cuando algo tiene precio cero, con pocas excepciones, tiene peso cero en el PIB. Y piensa en todos los bienes gratuitos que tenemos, como Wikipedia, YouTube. Ya sabes, la mayoría de los usuarios de ChatGPT lo usan gratis. Eso no aparece en el PIB. Por las valoraciones elegidas de esas empresas. Bueno, un poco, eso tampoco es realmente PIB. Aún no, pero sí, así que ellos piensan... Que eso va a algún lado. No es como... No, eso va al bienestar, pero no necesariamente aparece en ninguna medida del PIB. Un poco de eso está en la electricidad. Me pregunto si esas personas que poseen esas acciones y dinero... Esas las podemos ver por separado, pero veamos algo como Wikipedia, algo que es totalmente gratis. Eso no aparece en ningún valor de acciones, pero la persona promedio, lo hemos medido, valora Wikipedia, ya sabes, mucho más que la Enciclopedia Británica. La valoran en como $10 al mes, si tengo que regresar y revisar los números. Así que, ya sabes, se están creando miles de millones de dólares, y hay muchas otras cosas gratis como esa. Y parte de eso sí aparece en publicidad, acciones y otros lugares, pero he estudiado esto, y la mayoría simplemente es invisible, así que necesitamos una nueva medida. La felicidad, como en los países nórdicos, donde tienen educación gratuita, atención médica gratuita, ellos miden la felicidad. Eso se mediría. Así que parte de eso aparece en la felicidad. Y esa realmente es la medida definitiva. Y entonces hay una medida, existen estas mediciones de felicidad, donde le preguntan a la gente en una escala del 1 al 10 qué tan feliz eres. Y sí, sabes, mi país, Dinamarca, normalmente le va bastante bien. Así que eso es parte de ello, pero sabes, eso es bastante burdo, como del 1 al 10, o sea, eres un 6.2 o un 6.3, o sea, es algo así. Así que hemos desarrollado una nueva medida, la llamamos GDPB. Y la B significa beneficios. Y lo que hacemos es que por cada bien, preguntamos, incluso si lo estás obteniendo gratis, ¿cuánto tendría que pagarte para que dejaras de usarlo? Si te pagara $50, ¿dejarías de usar Wikipedia durante el próximo mes? Algunas personas dicen que sí. Algunas personas dicen que no. ¿Y si te pagara $2? ¿Qué tal ChatGPT? ¿Qué tal la búsqueda de Google? ¿Qué tal el correo electrónico? Y así hemos hecho esto para 600 bienes y servicios. Y ahora tenemos una especie de clasificación de cuánto excedente del consumidor, cuánto valor están obteniendo las personas de todos estos bienes. Y es asombroso. Hay billones de dólares provenientes de bienes gratuitos que de otra manera no se están midiendo en nuestra economía. Creo que para el siglo XXI necesitamos apoyarnos más en herramientas como el PIBB y poder entender dónde está el valor real. Así que estamos en el proceso de implementar esto de tal manera que aún tendremos el PIB tradicional, que es donde gastas el dinero. Pero cada vez más queremos empezar a prestar atención al PIBB, que es donde estás obteniendo el valor. Y esas son dos cosas diferentes. Puede haber cosas en las que no gastas nada y obtienes mucho valor. Puede haber cosas en las que gastas mucho dinero y no obtienes mucho valor. Son dos cosas diferentes. Aproximadamente, ¿cuánto valor crea Wikipedia en comparación con ChatGPT o, ya sabes, tocino y huevos? Estamos haciendo todas esas cosas. Al igual que con los LLMs. Hicimos esto y acabamos de publicarlo. Así que para los LLMs, como los chatbots, la cantidad de valor solo en los últimos 9 meses ha aumentado como un 70%. Y eso es en parte porque la gente valora cada LLM más de lo que lo hacía hace 9 meses. También es en parte porque cada vez más personas lo están usando. Y entonces, estamos viendo que estos están creando un enorme aumento en el bienestar de la economía. Son 125 al mes, creo que el número que la gente... Varía, así que aquí está el asunto. Diferentes personas tienen valores diferentes, así que nuestro enfoque permite que sea heterogéneo. Así que hay algunas personas que lo valoran en $125 al mes o incluso $1,000 al mes. Hay otras personas que lo valoran en $10 o en 0, así que obtienes toda una curva de demanda. Y el área total bajo esa curva es el valor creado. Ya sabes, unas cuantas personas que lo valoran mucho suman parte de ese valor. Y luego muchas personas que lo valoran un poco suman algo. Y obtienes que el valor total es la suma de todos esos. ¿Cuál es el número para ti? ¿Cuánto pagarías por no usar IA este mes? Dios mío. Casi, o sea, para mí son decenas de miles, ya sabes, porque es mi vida. Lo uso todos los días. Lo uso todas las noches hasta muy tarde. Ya sabes, estoy trabajando con Claude Cowork y probando diferentes ideas de investigación. Lo uso por diversión cuando planeo cosas. Cada vez que llego a una nueva ciudad, le pido que me dé consejos sobre a qué restaurantes ir. Está tan integrado en mi vida. Sería como arrancarme el brazo izquierdo. ¿Hay algún caso de uso que pueda ser muy inspirador para las personas que no han probado usar la inteligencia artificial a fondo si solo la usan como un buscador? Aquí hay una forma un poco meta de hacerlo. Siéntate con ella y pregúntale cómo puedes usarla en tu vida.
Pero si no la han usado lo suficiente, no creo que haya suficientes datos. No. Tienes la conversación. Entonces lo que haces es que le preguntas a ChatGPT o a Claude, le dices, oye, dime cómo puedes ser útil para mí y hazme preguntas. Literalmente puedes decir, sigue haciéndome preguntas, entrevístame, y te dirá, está bien, ¿cuál es tu trabajo? ¿Tienes hijos? Lo que sea. ¿Cuáles son algunos de los problemas que te preocuparon la semana pasada? Y tendrá una conversación contigo. Y de hecho, yo ya lo he hecho. Te dará como 10 recomendaciones de cosas para las que puedes usarlo. ¿Qué nunca delegarías a la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que yo nunca delegaría a la inteligencia artificial? Ya no hay nada así. Lo sé, no puedo, algo se me viene a la cabeza y digo, no, sí te veo haciendo eso. Ya sabes, delegar completamente, ya sabes, hay algunas decisiones que realmente son de vida o muerte. Me gusta usarlo antes de ir al doctor y me da algunas preguntas para hacer, pero al final del día, todavía quiero que una persona real tome la decisión. Y sabes que simplemente no son lo suficientemente buenos, que tienen problemas. Y creo que normalmente es una colaboración. Casi nunca delego algo por completo a la inteligencia artificial. Para mí, siempre es trabajo en conjunto y colaboración donde interactúo con la inteligencia artificial y me da algunas ideas, luego descarto algunas, estoy de acuerdo con otras, y es como un compañero. ¿Qué tanto más productiva te has vuelto en los últimos años? Creo que me he vuelto mucho más productivo. No estoy seguro de que eso se refleje en las estadísticas oficiales del PIB, pero siento que la investigación... La cantidad de artículos, tal vez puedes rastrear eso, citas. Un poco. Creo que también es como que ahora estoy trabajando en problemas más interesantes en los que probablemente no habría trabajado antes. Sí, y mis citas han aumentado, pero creo que es solo porque digo la palabra IA y la gente, ya sabes, me cita. Ya sabes, en mi trabajo diario siento que estoy siendo mucho más productivo. Mira, te voy a dar un ejemplo un poco más concreto. Sabes, como profesor, una rutina bastante común es que me reúno con estudiantes de posgrado. Hablamos sobre un proyecto de investigación y les digo, oye, ¿por qué no haces esto? Sabes, mira estos datos y ve cuál es la respuesta. Y luego regresan. Nos reunimos como una vez a la semana y me muestran lo que encontraron y digo, eso es interesante. Bueno, esta parte no tiene sentido. ¿Por qué no regresas y revisas eso de nuevo? O exploremos esto. Y tenemos como este ciclo semanal. Y ya sabes, avanzamos. Y después de, ya sabes, 10 semanas o 20 semanas descubrimos cuál es la respuesta o creemos que la sabemos y escribimos un artículo. Ahora ese ciclo es casi instantáneo. Me siento con Claude Cowork y le pregunto, bueno, ¿qué muestran los datos? Y ya sabes, 5 o 10 minutos después mostrará los datos y yo diré, espera, eso no parece correcto. Deberías revisar esta parte. Y luego volvemos y tengo una conversación similar. En algunos aspectos es peor que los estudiantes de posgrado, pero sin ofender a mis maravillosos estudiantes de posgrado. En algunos aspectos es mejor, es mucho más rápido y a veces puede encontrar diferentes tipos de datos. Tienes que conocer sus fortalezas y debilidades, pero ese ciclo es mucho más rápido. Sí, es fascinante la velocidad, pero también es algo que yo misma estoy notando. Sí, me estoy volviendo más productiva. Sí, la velocidad es mayor, pero no ha habido un cambio que sea, no sé, casi dramático desde hace tiempo. Justo estaba hablando de esto con mis compañeras. Por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, ¿verdad? Eso cambió nuestras vidas de manera dramática. Con la inteligencia artificial, estamos hablando de este cambio dramático. Para algunas personas, sí, es dramático porque las han despedido, pero nunca sabremos si eso fue por la inteligencia artificial o no, porque muchas empresas solo usan el término inteligencia artificial como palabra de moda. Pero todavía no hemos curado el cáncer. Los autos autónomos sí son geniales, pero están en San Francisco y todavía es como que apenas están saliendo, pero es por la regulación. ¿Cuándo crees que vamos a ver algo que realmente nos sorprenda a todos? Y que digamos, wow, aquí es donde veo el impacto. Creo que en los próximos 3 a 5 años la gente va a ver cosas cada vez más sorprendentes. Ya están ocurriendo algunas cosas pequeñas, hay algunos avances en la medicina y hay algunos, ya sabes, mencionaste los autos y las empresas están empezando a usarlo. Estoy 100% de acuerdo en que no ha tenido ni de cerca el impacto económico o el impacto en el trabajo que uno podría esperar, dado la magnitud de la tecnología, y eso nos lleva de vuelta a la idea de la curva J. Simplemente, todo toma más tiempo de lo que los tecnólogos piensan, pero está sucediendo, está llegando. Y para el 2030 no creo que haya duda de que esto será transformador para la economía. Pero estas cosas suceden paso a paso. Entonces, ¿crees que estamos por aquí abajo en la curva J? Creo que estamos dando la vuelta a la esquina, ¿sabes? Por eso creamos el indicador de despegue. Si vas a los indicadores económicos de IA en Stanford, sabes, tenemos estas métricas y cada mes las estamos actualizando. Y hay varias de ellas. Como que tenemos estas diferentes categorías. Sin evidencia, evidencia leve, evidencia fuerte.
Y ya sabes, hay una o dos que muestran evidencia fuerte, hay 3 o 4 que muestran evidencia leve y todas las demás aún no muestran evidencia. Pero estoy bastante seguro, bueno, ya veremos, que cada mes vamos a ir moviéndonos más y más hacia la categoría de evidencia leve o fuerte, y luego podría empezar a suceder de manera muy repentina. ¿Sabes? Hay algo que decimos en La Segunda Era de las Máquinas, mi libro, que lo interesante de los procesos exponencial es que las cosas suceden despacio y luego de repente. Y apenas estamos entrando en la parte repentina. Todavía no estamos en esa parte, pero ya vamos para allá. Bueno, esto me emociona mucho, pero también me da un poco de miedo porque nunca sabemos qué tan rápido. Yo también estoy emocionado y asustado. No, mira, si no estás emocionado y asustado al mismo tiempo, te estás perdiendo al menos la mitad de la historia. Sí, bueno, mi última pregunta. Si mi hija, que tiene 4, 5 años, acaba de cumplir 5, me pregunta mañana, ¿cómo va a ser mi vida en 30 años? Sí. ¿Tú qué le dirías? Nadie sabe cómo será en 30 años, no, creo que incluso 5 o 10 años va a ser bastante difícil. Mira, creo que la próxima década, si jugamos bien nuestras cartas, será la mejor década en la historia de la humanidad por mucho. Habrá más creación de riqueza que nunca antes. Vamos a tener mejoras notables en la longevidad. Mencioné que estuve en, ya sabes, Google y estaba hablando en DeepMind, estaba hablando con Demis Hassabis. Él piensa que empezarán a curar la mayoría de las enfermedades en 10 años. Espero que tenga razón. Suena ambicioso, pero tu hija verá eso. Así que esas son buenas noticias. También creo que hay un futuro en el que estos podrían ser como uno de los peores 10 años de la historia. Tengo que ser honesto, hay potencial para un riesgo catastrófico, ya sabes, virus creados en laboratorios y liberados. Las inteligencias artificiales tomando el control de las redes sociales y manipulando a las personas debido a la gran centralización del poder. Ya vemos drones impulsados por IA cazando personas. Estas cosas son tan trágicas, son distópicas, ya sabes, esos drones persiguiendo a un soldado. Es como, Dios mío. Y sabes, no importa de qué lado de la guerra esté. De alguna manera simpatizo con el ser humano que está siendo perseguido por el dron. Así que todas esas cosas también son posibles. Lo que diría es que tenemos una enorme cantidad de poder de decisión. Así que deberíamos pensar menos en lo que nos va a pasar y en lo que hará la IA y más en para qué queremos usar la IA. La IA es una herramienta. Y un mensaje que repito una y otra vez es que cuando las herramientas se vuelven más poderosas, eso significa, por definición, que tenemos más poder de decisión. Tenemos más poder para cambiar el mundo. Así que realmente necesitamos pensar, ya sabes, ser filósofos y reflexionar sobre nuestros valores, qué tipo de mundo queremos formar, y no des por hecho que la IA simplemente nos va a llevar en una dirección u otra. Todavía tenemos el poder de decisión en este momento, y deberíamos estar guiando esa tecnología hacia uno de esos futuros más beneficiosos y tener muchísimo cuidado de evitar esos futuros catastróficos. Creo totalmente que son posibles. Los catastrofistas no están equivocados, hay un riesgo real ahí. Están equivocados si piensan que eso es inevitable porque tendremos opciones. Y por eso he estado trabajando, ya sabes, con los laboratorios y con políticos para hacer lo que podamos para encaminarnos hacia ese futuro de prosperidad compartida. Crucemos los dedos, vamos a llegar al escenario positivo. Ahora, sigo diciéndoles a mis hijas que ellas no tendrán tantos problemas como yo. Quiero decir, ellas tendrán problemas diferentes, pero los que yo tengo, probablemente ellas no los tendrán. Eso probablemente es cierto. Muchas gracias, Eric. Esto fue muy revelador. Dios mío, fue muy divertido hablar contigo. Gracias por invitarme. Increíble, muchas gracias.